Intequel Automatización. Les damos la bienvenida al evento Mujeres Mextech. La primera presentadora es Shirley, ya se encuentra aquí. Hola Shirley. Shirley Medina es Solution Specialist en SoftTech y ella hoy nos va a hablar de inteligencia artificial. Comentar que este evento ha sido organizado por Intequel Automatización. Intequel es una empresa de desarrollo de software que apuesta por el crecimiento y la formación de las personas, de los jóvenes principalmente, para que ellos sigan creciendo y puedan iniciar su carrera como desarrolladores dentro de la empresa. Pero ahora sí le doy pase a Shirley para que pueda dar la presentación sobre inteligencia artificial. Oye, un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Para comenzar con la charla, les quiero decir los temas que vamos a tratar. Les voy a platicar un poquito de qué es la inteligencia artificial. Esta es una charla introductoria, hablar un poquito sobre los inicios para entender de dónde viene y hacia dónde va, cuáles son las áreas de aplicación. Contestar la pregunta de si la inteligencia artificial es una amenaza o no, y cuáles son los campos donde podemos aplicar para desarrollarnos en esta área si nos gustaría aprender, ¿no? Y bueno, con todo esto poder responder a la pregunta ¿por qué es tan interesante la inteligencia artificial? Bueno, una de las tendencias tecnológicas más mencionadas en los últimos tiempos, a la par de cloud o de ciberseguridad, es sin duda la inteligencia artificial. Y bueno, es que hoy en día nosotros convivimos con ella en nuestras tareas diarias. Desde cuando mandamos un mensaje de texto y el sistema nos da opción para autocompletar, ya sea al enviar un mensaje o en un email, las recomendaciones que tenemos a la hora de hacer nuestras compras en línea, el sistema a veces nos da productos similares o complementarios a las compras que estamos realizando, la publicidad que vemos mientras estamos navegando en internet y que corresponde a las búsquedas o intereses, el chatbot que me contesta cuando voy a buscar servicio al cliente al hablar a mi compañía de telefonía móvil o internet por citar algunos ejemplos. Pero ¿qué es la inteligencia artificial? Una definición muy simple, o sea, bastante simplista, es que la inteligencia artificial es la capacidad que tiene una máquina para comportarse como un humano. Y es que la realidad es que los sistemas inteligentes se están inspirando en los sistemas biológicos o de procesamiento que tenemos como personas para replicarlos, por ejemplo, el oído, la vista, el funcionamiento de nuestras neuronas, la capacidad que tenemos para identificar patrones y tomar decisiones. En eso se basa o se inspira la inteligencia artificial. Como les menciono, es un enfoque muy reduccionista, pero de aquí lo importante y lo que quiero destacar es que la inspiración de los sistemas naturales son la base para crear los modelos artificiales. Ahora, para apreciar el contexto actual de la inteligencia y entender un poquito hacia dónde vamos en el futuro, primero es importante conocer su historia, ¿no? No voy a profundizar mucho en fechas y en hechos, pero sí es importante comentarles que el concepto de crear máquinas que tuvieran inteligencia es muchísimo más antiguo a las fechas que se están presentando, ¿no? Viene por allá de los 300 antes de Cristo. Aunque el término o la definición de inteligencia artificial como tal se acuña hasta 1956 con John McCartney, que es considerado el padre de la inteligencia artificial, pero poco antes de que se le pusiera el nombre como tal, una de las personas claves fue sin duda Alan Turing. Alan Turing fue un matemático que introdujo el concepto de algoritmo y fue el que sentó las bases de lo que hoy conocemos como informática moderna. Él, en campos de inteligencia artificial, creó un test que se llama el test de Turing y es una prueba de comunicación entre hombre y máquina, y que esta prueba lo que hace es evaluar la capacidad que tiene la tecnología de hacerse pasar
por ser humano. Y digo que tiene aplicación hasta hoy en día. Después, en 1965, aparecen los primeros o los sistemas expertos, que es una aplicación que gracias a complejos motores de reglas, su función era fungir como un experto en un área. Era un conjunto de reglas que daban recomendaciones con base a ciertos datos de entrada. Y hasta la fecha algunos pues, todavía funcionan por ahí. A principios de 1970 se hace una inversión millonaria por parte de algunas instituciones de educación y empresarios para impulsar el uso de la inteligencia artificial. Esta inversión fue muy infructífera y por esa razón se retiran esos esfuerzos, y entre 1974 y 1986 se da una época de estancamiento. A esta época de estancamiento se le llama el invierno de la inteligencia artificial, porque no hubo avances, si bien hubo pues algunos avances fueron muy pequeños y fueron principalmente en el campo de la investigación. Y entonces pues está esa etapa de pues, depresión, y hasta los 90s repunta otra vez el término con la aparición de Deep Blue de IBM, que es una máquina que fue diseñada para jugar ajedrez y que vence al ajedrecista mundial Garry Kasparov, generando muchísimo revuelo y ánimo otra vez por el tema. Después, en 2008, hace como 14 años más o menos, Google crea un avance con una aplicación en reconocimiento de voz, una aplicación que hacía reconocimiento de voz. En 2011, IBM lanza Watson, que es una supercomputadora que logra ganar una ronda de 3 juegos seguidos de Jeopardy, y a partir de ahí viene un repunte con las empresas líderes tecnológicas apostando por la inteligencia artificial, como son Google, Amazon, Facebook, Microsoft, apostando muy fuerte en esta línea. Y pues en los últimos años estamos viendo avances reales en productos y servicios que usamos todos los días. Como ya les mencionaba algunos, los asistentes de voz, aplicaciones en mercadotecnia, vehículos autónomos, drones autónomos, asistidos principalmente por Google y por Tesla. Hasta ahí pues está la historia, y aquí la pregunta es ¿cómo aprenden las inteligencias artificiales, ¿no? Las inteligencias artificiales aprenden en base a repetición, es repetir y repetir. Por eso actualmente, no sé si han escuchado que se habla mucho de la importancia de los datos, incluso se ha llegado a decir que el nuevo petróleo son los datos como tal. Esto es porque es la base de cómo va a funcionar o actuar una inteligencia. Se dan unos datos de entrada, estas hacen un procesamiento y con ello pueden tomar decisiones o arrojar un resultado. También debido a la gran cantidad de datos y modelos matemáticos, pues hoy somos capaces de identificar patrones y relaciones entre estos datos que pueden ser muy complejas para los humanos. Las máquinas definitivamente nos ganan en velocidad y precisión, aunque queda mucho camino por recorrer en otras áreas que son meramente humanas, como la creatividad y la imaginación. Es por eso que es importante conocer su historia y cómo hemos venido avanzando. Ahora, existen 3 dominios de las aplicaciones de inteligencia artificial, o 3 grandes aristas o áreas. La primera de ellas es la visión artificial. Con ellas pues podemos hacer inspecciones visuales, detectar defectos, medir piezas, objetos, identificar, clasificar, rastrear productos. O sea, en resumen, cualquier entrenamiento que sea a base de imágenes que nos permita dar vida a soluciones. Y ahorita vamos a profundizar en algunas. El otro campo es el procesamiento del lenguaje natural, que es el uso de nuestro lenguaje, como es el español, el inglés, el chino, para que con este lenguaje pues el sistema pueda hacer algo, entender algo, ¿no? Y algunos usos prácticos pues son lo que les mencionaba, los dispositivos como Siri, Alexa, los chatbots, el análisis de artículos a través de redes sociales. Y bueno, aunque al inicio las plataformas
estaban destinadas a comprender nuestro lenguaje. Hoy en día, pues las máquinas también son capaces de construir textos por sí mismas. Ya ha habido unos usos prácticos de creación de contenido para periódicos y demás. Y bueno, finalmente la construcción de modelos a partir de datos, que es aquí donde hacemos los análisis predictivos, y en este campo es lo que se le conoce como aprendizaje automático o machine learning. Con estas tres visiones podemos crear una infinidad de soluciones para diversas áreas. Hoy en día existen algunas, múltiples áreas de aplicación. Les voy a citar solo algunos ejemplos, pero bueno, me quedaría corta en todo lo que se puede hacer. Por ejemplo, para el área de medicina, la finalidad pues no es sustituir al personal médico, pero sí con este uso masivo que tenemos de datos, con esta cantidad que tenemos de datos, sí puede la inteligencia apoyar en la realización de diagnósticos más precisos y rápidos, con el conocimiento que se tiene actual de las enfermedades y las imágenes que tenemos, es posible detectar, incluso prevenir enfermedades. Una inteligencia puede buscar patrones, factores genéticos que pueden suponer riesgos para desarrollos de patologías tan graves como incluso el cáncer, incluso contribuir a su prevención muchísimo antes que suceda, ¿no? Por tendencias que nosotros tengamos. Esto es impresionante. En el campo financiero y de servicios, por ejemplo, agilizar procesos haciendo análisis de riesgos. Un ejemplo burdo es una consecución de un trámite, ¿no? Un préstamo, una solicitud de un crédito, que antes llevaba varios días, pues ahora con el uso de la tecnología, pues esto puede implicar minutos. También vemos aplicaciones en el campo de atención a clientes con la creación de chatbots. Podemos responder de maneras muy rápidas preguntas comunes del cliente, eliminar tareas repetitivas, largas llamadas y tiempos de espera. En retail ya lo vemos, cuando hacemos compras nos hace sugerencias de productos similares o complementarios. Con esto ayuda a incrementar ventas, pero bueno, también en el uso de la publicidad adecuada. Internamente las empresas, eficiencias de procesos, cadena de suministro, acortar rutas de entrega. Y en campo de minería o industria, pues las máquinas pueden sustituir la ejecución de tareas que resultan muy riesgosas para los seres humanos. Y esto pues solo por mencionar algunos de los campos de aplicación ahí en educación. Es demasiado vasto. Entonces, con todo este ánimo, la pregunta es, ¿la inteligencia artificial es una amenaza? La respuesta corta es sí y no. Como absolutamente todo en la vida, hay dos caras de la moneda, ¿no? Cuando hablamos de amenazas de inteligencia artificial, siempre vienen a nuestra mente situaciones fantásticas como la película de Terminator. Se debe tal vez a la influencia de los medios y el desconocimiento. La realidad es que es muy complicado a corto plazo, hay mucho campo por recorrer y los expertos no encuentran ahorita una preocupación por eso. La Universidad de Stanford lanzó un estudio que se llama 100 años de estudio en inteligencia artificial y comenta que realmente no hay un motivo de preocupación para que la inteligencia artificial sea una amenaza para la humanidad. Actualmente no se han desarrollado máquinas que tengan como objetivos o intenciones ser autosostenibles a largo plazo y pues que es muy poco probable que se desarrollen en un futuro próximo. En cambio, es probable que aparezcan pues, aplicaciones que más bien nos resulten útiles y que tengan cambios positivos potencialmente profundos, sobre todo entre ahora y 2030, ¿no? Va a haber un repunte bastante importante en las necesidades de la industria para aplicar inteligencia artificial. Entonces, ¿cuáles son las amenazas que sí existen y que sí trae la inteligencia artificial? Bueno, les comentaba que la inteligencia artificial se basa a partir de datos y si no se hace correctamente, nos puede conducir a tomas de decisiones influenciadas por datos que den origen a discriminación, por
tu origen étnico, por tu sexo, por tu edad. Ahorita se utilizan inteligencias para tomar decisiones que tienen que ver con contratar o despedir personas, ofrecer préstamos o negarlos, e incluso en procedimientos penales. Por eso la importancia de incluir diversidad. Se han hecho varios estudios de las implicaciones que actualmente tienen los algoritmos actuales. Por citarles algún ejemplo, pues se han dado casos de algoritmos que actualmente funcionan, de publicidad, y que cuando hacen la segmentación ofrecen un perfil muy específico, por ejemplo, en la compra de una vivienda, donde aunque tú, independientemente de los ingresos que tengas, pues no les aparecen estos anuncios. Entonces crean perfiles muy específicos para vivir en esta zona, en ciertas zonas, y pues eso crea segmentación. Otro ejemplo es en un trabajo de investigación de Estados Unidos, se halló un sesgo racial en un algoritmo que se usa para evaluar la probabilidad de reincidencia criminal. Pues estos datos son importantes a la hora de pues tomar decisiones. Y estos investigadores encontraron que era más probable que los acusados que pertenecían a cierta raza fueran incorrectamente considerados por el algoritmo como de alto riesgo de reincidencia versus otros, solo por el color de piel. Entonces, pues esto es un reto sin duda y ocasiona un riesgo y una amenaza. Otro de los puntos importantes que debemos conocer es en la democracia. No es la primera vez que se han hecho acusaciones contra pues empresas, líderes en redes sociales, de mostrar contenido solo basado en el comportamiento online previo de una persona. Esto hace que solamente demuestre contenido que en teoría deseas, pero pues esto puede sesgarnos en el ejercicio de tomar decisiones informadas. Esto por las implicaciones de política pues puede ser muy peligroso porque nos está quitando objetividad. Incluso pues ya se pueden crear videos, audios, imágenes falsas que son muy realistas. Estos son conocidas como deepfakes y que bueno, pueden dañar la reputación de una persona, poner en tela de juicio a tomas de decisiones importantes, y bueno, esto podría conducir a manipular elecciones, ¿no? Otro punto importante y que se tiene que ver es la competencia. La acumulación de información va a dar lugar a competencia desleal, donde las empresas que tengan más información van a obtener ventajas competitivas, polarizando a las pequeñas empresas y creando pues, situaciones sociales de pobreza y de riesgo. También en seguridad, ataques que son más personalizados. Ahorita recibimos correos de suplantación de identidad y con un poquito de experiencia uno es capaz de distinguirlo, pues esto cada vez va a ser más personalizado, más realista, ¿no? El robo de datos personales, suplantación de identidad, pues está abriendo retos a problemas para el uso malicioso de nuestra imagen como engaños y fraudes. Y bueno, en el tema del empleo, ¿no? Aunque es cierto que en materia de empleo sí se prevé una desaparición de algún puesto por temas de automatizaciones, la realidad es que también se han abierto brechas a nuevas especializaciones y áreas de oportunidad para desarrollar. Entonces, ¿cuáles son las soluciones? Esto que les planteamos y se comenta no es con el fin de ser pesimistas, catastróficos, sino más bien de invitar a participar. Recordemos que la inteligencia artificial aprende de los datos que nosotros estamos inyectando y que también indirectamente pues va adquiriendo nuestros prejuicios y sesgos. Se necesita la participación de nuevas perspectivas y de puntos de vista y sobre todo de la participación de las mujeres, como lo comentaba al inicio Marcela, ¿no? Está comprobado que tenemos una menor participación en áreas de STEAM y en esta área pues tenemos mucho que aportar y decir.
a mí me gustaría con esta presentación invitarlos a que seamos parte de la solución y que fomentemos y creemos el uso adecuado de la tecnología. También es importante cuestionar, informarnos, conocer, porque hay un tema de necesidad que se hagan políticas públicas y de regulación para estos retos que hay. Sí hay retos, pero también hay soluciones y bueno, si les interesa esta área, yo les invito a participar de la misma. En temas de automatización, determinadas tareas pues no son un problema, finalmente es una solución. Hay tareas que son peligrosas, que son repetitivas, que no aportan valor y pues que las máquinas lo pueden llevar a cabo perfectamente, ¿no? Dándonos oportunidad de explotar estas cosas como que tenemos para hacer las cosas únicas, implementando imaginación, creatividad, tener tareas y empleos muchísimo más estimulantes. Finalmente, si les interesa construir una carrera relacionada, estas son algunas de las posiciones que hay. Es un área muy amplia. Hay mucha especialización y segmentación. Yo les recomendaría que identifiquen qué les gusta, busquen formación, pues hay maestrías y formación formal, vaya, pero también existen muchas páginas que ofrecen cursos gratuitos muy interesantes. Bueno, hasta aquí mi conversación. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Shirley, por la presentación. Ha sido muy completa y muy interesante. A ustedes, es un placer. Con Intequel, optimiza tus procesos. Contáctanos en intequel.com.